Vamos a empezar el servicio, hermanos, cantando el himno número 157. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a cantar el himno 157. Asallado en Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Asallado en Cristo, plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. Oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Vamos a cantar otro himno, hermanos, himno número 170. 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Así como estamos de pie, lo va a pedir nuestro hermano Raúl. Si puede empezar con la oración, hermano. Padre Santo, gracias por darnos como este día, gracias por traernos pronto para escuchar tu palabra, Padre Santísimo.
Ahora te pongo este punto en tus manos, Padre Santísimo. Te plantamos el pastor para predicar. Por ti yo quiero corazón. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Gracias por estar con nosotros en los servicios de esta mañana de la Iglesia Hispana Bautista del Norte. Una bendición de reunirnos una vez más en la casa del Señor y poder dedicarle estos servicios a Él para su gloria y su placer. Amén. Siempre los invitamos a estar con nosotros en la escuela dominical a las 10 de la mañana. Estamos aprendiendo en el libro de Filipenses, un libro en la cual tiene muchas sanas doctrinas, mucha información acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros, por supuesto, podemos apreciar ese grandioso trabajo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Amén. Hasta que nosotros en realidad no aprendamos a apreciar lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a entender en realidad cómo nosotros debemos de servirle a Él. Solamente tenemos que tener ese entendimiento. Y lo hacemos, por supuesto, a través de estudios, sea estudios de escuela dominical, institutos bíblicos, predicaciones, mensajes. Lo que queremos enseñar a todos que quieran escuchar, por supuesto, el grandioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también cómo Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Para nuestro propio beneficio, amén, para que aprendamos a apreciar, para que aprendamos a tener un mejor entendimiento de lo que Cristo hizo. Así que lo invitamos a los estudios de la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Filipenses. Nuestra conferencia misionera, amén, comienza el miércoles, del 5 al 7, del miércoles al viernes. Todos los servicios comienzan a las 7 de la mañana. Estaba hablando con los hermanos ayer durante el desayuno que ya todo está planificado, ya todos sabemos lo que vamos a hacer. Si usted tiene dudas, si usted no, todavía no sabe, por favor comuníquese con nosotros, conmigo o mi esposa, después de los servicios o antes del miércoles, para que así todos estemos en armonía, estemos organizados, estemos listos para tener estos conferencia en la cual primeramente la tenemos para glorificar a nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, y también para recordarnos nuestros votos, nuestro compromiso con Dios, para seguir no solamente apoyando a los misioneros que Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de poder apoyar financieramente y con oraciones, pero también para seguir ayudando a otros que necesitan ir al campo misionero, amén, que todavía no pueden ir porque las finanzas no las tienen. Así que esta conferencia es para nosotros, los miembros de esta iglesia, pero inviten a otras personas a que compartan con nosotros estos servicios. Todos están invitados a estar con nosotros miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. El hermano pastor Lozano, nuestro misionero a Nueva York, estará con nosotros los 3 días. Así que él me imagino que ya está en Oklahoma. Mañana me comunicaré con él para saber cómo están las cosas. Él estará, por supuesto, predicando los 3 servicios. Así que oren por él de que Dios lo use grandemente. Amén. La idea es que lo use grandemente y traiga esos mensajes que nosotros necesitamos escuchar. Con eso también, la parte de atrás tenemos la lista de la comida. Los alimentos, por supuesto, vamos a tener alimentos para los servicios, pero queremos que los alimentos ya estén aquí a las 6:30, por lo menos no más tardar de las 6:30. Yo voy a estar aquí presente para recibirlo y organizar todo. Así que, por favor, si usted va a traer alimentos, tráigalos a esa hora, porque cuando llegue el momento de comenzar a los servicios, todos estamos sentados, todos estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y también les recuerdo que tenemos los boletitos para dar nuestra promesa de fe. Este boleto, por supuesto, usted lo llena donde dice mensualidad o mensual, a lo que usted va a aportar para este próximo año misionero mensualmente. Y lo que hacemos es que tomamos estos boletos y hacemos la suma de las finanzas que se van a recoger para el próximo año y hacemos un presupuesto. Por supuesto, esto es voluntario, no tiene que poner su nombre, solamente ponga lo que Dios le haya puesto en su corazón. Amén. Y confíe que Dios le va a traer. Nosotros también animamos a los niños a que llenen uno y que los niños, por supuesto, se comprometan también para dar al Señor para misiones, que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros niños
que no solamente somos nosotros, sino que no es que nos vean solamente a nosotros, pero que ellos también participen para que vean el gozo y la bendición de poderle dar al Señor y cómo Dios usa lo poquito que nosotros damos y cómo lo usa grandemente y lo bendice grandemente para que su obra continúe adelante. Así que enseñemos también a nuestros niños a dar para misiones para que cuando ya estén grandes estén acostumbrados y no se le haga algo extraño. Pero lo tenemos, los boletines, los boletos estos. Yo los voy a recoger el 26 de agosto. Es el último miércoles de agosto, el 26. Así que no esperes ese día. Porque muchas veces y siempre sucede que alguien me dice, ay, pastor, el domingo después que hacemos el presupuesto. Ay, pastor, se me olvidó y quisiera dar ya, ok, lo puede dar, pero ya no está incluido en el presupuesto. Pero sí está, pero una vez que se compromete, tiene que darlo, aunque no esté en el presupuesto. Amén. Porque la promesa es con Dios, no es con nosotros. Así que están disponibles. Si tiene alguna pregunta, me puede preguntar después de los servicios. También nos estamos preparando para el mes de septiembre. Amén. Dirán, pero pastor, ya estamos en agosto. ¿Por qué septiembre? Porque tenemos que asegurarnos de que todos estemos listos para participar en las próximas actividades, que no le tome por sorpresa, amén. ¿A quién le gusta la sorpresa? A nadie, solamente a Edgar, porque está pensando en regalos, no está pensando en cosas que tiene que hacer. Pero que para que no nos tome por sorpresa, lo que estamos planificando y haciendo es que el mes de septiembre vamos a dedicar ese mes y por los próximos años hasta que Cristo venga, va a ser el mes de la amistad, el mes de la amistad. Y la intención es de que traigan familias, traigan invitados, traigan personas que usted conoce, amistades, hispanos, por supuesto, o americanos que vengan, siempre y cuando entiendan español. Pues entonces vengan y los inviten para que estén con nosotros y escuchen la palabra de Dios y aprendan específicamente del Evangelio. Pero con esto, por supuesto, lo que vamos a hacer es que cada familia o persona que invite personas le vamos a dar una hojita que la va a poner en el árbol. Y al final del mes, la familia o la persona que tenga más hojitas, o en otras palabras, más invitados, pues entonces vamos a tener un pequeño regalito para esta familia o persona que ha dedicado su tiempo a invitar. Los mejores ganadores de almas son los que invitan a aquellos a la iglesia, a los servicios, para que escuchen la palabra, para que entiendan y vean cómo Dios trabaja a través de la congregación y también cómo Dios trabaja en sus corazones. Así que esta es la intención y por supuesto culminamos el mes de la amistad con el hermano Nieto, el último domingo del mes de septiembre, en la cual estaremos celebrando nuestro aniversario, como también los cumpleaños de aquellos que cumplen el mes de septiembre. O sea que vamos a tener muchas cosas que vamos a hacer, así que hagan planes para esto, planifiquen estar con nosotros en la conferencia, miércoles, jueves y viernes, todos los servicios a las 7, tendremos comidas después. Planifiquen, planifiquen para traer personas, tengan ya personas en sus mentes. Escríbela, voy a invitar a esta persona. Yo sé que muchos invitan, pocos vienen, pero no se desanimen, sigan invitando hasta que alguien venga, amén. Y también hagan planes para que estén con nosotros. Les recuerdo que estamos en el mes de agosto. Este mes de agosto tiene 5 domingos, amén, 5 domingos, lo cual nos deja saber que el último domingo del mes, el quinto domingo, los jóvenes van a tener van a estar a cargo de los servicios de la iglesia, con excepción de la predicación. Así que van a tener su primer ensayo hoy a las 5. La razón por la cual hoy no el próximo domingo es porque el próximo domingo vamos a hacerlo familiar y nos vamos después de los servicios. No van a haber ensayos, no va a haber nada. Todo el mundo se va a ir hasta los servicios el miércoles. Así que queremos aprovechar el tiempo lo más posible para que cuando llegue el quinto domingo del mes los jóvenes estén listos y preparados para los especiales, como también para servir durante los servicios. Amén. Así que hoy tendrán su ensayo, aquellos que van a participar y tener especiales a las 5 de la tarde. Así no tengo más anuncios. Le voy a pedir a los hermanos que por favor continúen con los servicios. Amén. Bueno, hermanos, pues los invito a ponernos de pie nuevamente. Vamos a cantar la bienvenida. Himno número 510. Con
con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Oremos por las ofrendas de los diezmos. Gracias, Señor, nuevamente, Padre, por estar con ustedes, Señor, porque estamos aquí, casa, creación, Señor, para alabarle y glorificarle, como nos lo merece, Padre. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor, que es mucho, Señor, a comparación de lo que nosotros le damos, Padre, pero esta mañana vamos a dar de estas ofrendas, de estos diezmos, Señor, para que usted los bendiga, que usted bendiga la hora alegre, Señor, para que se usen de acuerdo a su voluntad, Padre. Todos se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos honra y gloria. Amén. 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 Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probarme, dice Dios. Y no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ir cantando al Señor. Vamos a cantar otros dos himnos más. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno número 319. 319. Dulce comunión. El eterno Dios es tu refugio y acá bajo los brazos eternos. Deuteronomio 33, 27.
cantar este último himno, hermanos, himno número 331. 331, todas las promesas del Señor. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán como si fuesen nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Amén. Gracias por esos himnos entonados para la gloria de Dios. Los niños están despedidos a sus clases. Lili se puede llevar a sus acompañantes para la sala cuna. Muy bien. Y mientras ellos van saliendo, los niños a sus clases, y Lili se lleva a las que ella va a cuidar, nosotros estaremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en sus Biblias, por favor. Vamos a hablar de algo que es importante nosotros recordar hasta en nuestros propios tiempos, porque todo lo que nosotros hacemos, aunque muchos no lo crean o lo entiendan, todo lo que nosotros hacemos, todo proviene del corazón. Amén. Dice la palabra de Dios que es importante que nosotros guardemos nuestro corazón porque del corazón mana la vida. Todo lo que hacemos, todo viene del corazón, sea bueno o sean cosas malas. Si son buenas porque Dios nos las pone en el corazón para hacer. Si son malas es porque nosotros en nuestra naturaleza actuamos de acuerdo a lo que nuestro corazón nos indica. Y en esta mañana yo quiero que nosotros a través de este mensaje podamos aprender que muchas veces nosotros tenemos que tener un cambio de corazón, una manera diferente de pensar, un cambio de corazón en la cual reconozcamos de la manera que estamos viviendo, de la manera que estamos haciendo, y tenemos que cambiar para mejor, para bien. Amén. Tenemos que entender que las cosas malas no mejoran con el tiempo. Muchas veces pensamos que si le damos tiempo a las cosas, entonces va a mejorar. Definitivamente las cosas no mejoran con el tiempo, sino que empeoran. Y yo quiero que a través de esta lectura de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, podamos ver lo que Dios no solamente le está diciendo o hablando a las iglesias en este tiempo en la historia a través de su siervo Juan, pero que Dios también nos habla a nosotros, nuestras iglesias en estos tiempos, y a nosotros individualmente nos está hablando y nos está dejando saber ciertas cosas que nosotros necesitamos cambiar en nuestro corazón. Y es lo que quiero hablar de esto en esta mañana.
Apocalipsis capítulo 2. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Comenzando la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios en el versículo 1, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios dice algo muy interesante en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. En otras palabras, Dios dice, yo estoy viendo algo en ti que no debe de ser, que no debes participar, que no debes tener. Estoy viendo algo en ti. Y después dice en el versículo 5 que se arrepienta. Arrepiéntete. Y es lo que nosotros queremos escuchar de parte de Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros que nosotros tenemos que cambiar, arrepentirnos de corazón, para que entonces Dios se magnifique y se glorifique en nuestras vidas? Tenemos que tener un cambio de corazón, no solamente una vez al año, pero todo el tiempo en el año, todos los días, porque Dios quiere que nosotros, tanto como iglesia, como cristianos individualmente, Él quiere que nosotros nos examinemos diariamente si estamos viviendo en la verdad y caminando con Dios, o si estamos viviendo en la mentira o en la oscuridad, caminando con el diablo, dejándonos influenciar por Satanás. Oremos. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de estar aquí en tu casa, oraciones, y poder, Padre amado, venir con la intención de dedicarte estos servicios a ti, para tu gloria y tu placer. Venir con la intención de exaltarte a través de los cantos y alabanzas, los himnos que entonamos, porque queremos, Señor, reconocerte que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y que tú eres merecedor de nuestra fe, nuestra confianza, y queremos demostrarlo, Señor, a través de estos servicios. Pero también venimos, Señor, con la intención de escucharte a ti. Escucharte a ti desde tu trono de gloria, a través del mensaje, a través de la lectura de la palabra, para que así nosotros podamos entender y examinarnos individualmente como también como iglesia. Examinarnos, Señor, si estamos siendo influenciados por ti o somos influenciados por el mundo o nuestro corazón o Satanás. Solamente queremos, Señor, que tú nos hables, nos dé la convicción en nuestros corazones, Señor, para que cada día nos miremos en el espejo y hagamos un asesoramiento de cómo está nuestro camino cristiano, cómo está nuestro servicio como iglesia aquí en la comunidad. Pedimos, Señor, que en todo lo que hagamos el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos motive, nos ayude a poner atención, y que todo lo que hagamos, Señor, Él tenga control. Te pedimos una vez más por mí, Señor, que tú me ayudes a vaciarme de mi persona para que el Espíritu Santo con su influencia me use y me dirija
a traer este mensaje con claridad y eficacia para que todos, incluyéndome a mí, aprendamos más de ti. Gracias damos por tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción de la palabra que vemos en esta mañana, por supuesto, Dios utilizando a su siervo Juan, se está dirigiendo a las iglesias que existieron en aquel tiempo en Asia Menor. Por supuesto, cuando el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia, está diciendo, escríbele al pastor. Ángel, por supuesto, es una persona que trae mensajes. Y en este caso, el ángel de la iglesia es el pastor que siempre trae mensajes de parte de Dios. Y Dios le dice, yo quiero que tú le escribas a la iglesia de Éfeso específicamente. Por supuesto, en este capítulo 2 y 3 podemos ver de que Dios se está dirigiendo a estas iglesias, 7 iglesias en sí, en Asia Menor. Y es interesante porque la iglesia en Colosa no es mencionada aquí. Y estaba en Asia Menor, pero no es mencionada aquí por un propósito que no sabemos, no tiene nada que ver. Pero una cosa es segura de que Dios se está dirigiendo a estas 7 iglesias y le está dejando saber algo a ellas que él ve. Por supuesto, sabemos que la iglesia de Esmirna y Filadelfia no se le está diciendo nada que tiene que arreglar. Pero sí vemos que las otras 5 iglesias, Dios les dice que tienen que hacer algo, tienen que cambiar. Estas iglesias que sí existieron alguna vez en Asia Menor son una representación de las iglesias a través de las edades de los siglos. Iglesias que se han formado desde el primer siglo hasta el siglo que nosotros estamos viviendo, de las edades, iglesias que están siendo representadas por estas 7 iglesias que el Señor se dirige en estos capítulos 2 y 3 en Apocalipsis. Ahora, el Señor le escribe a estas iglesias para que se dieran cuenta en la condición en la cual ellos estaban viviendo en aquellos tiempos. Porque muchas veces nosotros como iglesias nos acostumbramos a ciertas cosas. Nosotros como seres humanos nos acostumbramos a ciertas cosas. Tenemos ya una rutina. Todos tenemos rutinas. Yo tengo mi rutina. Yo tengo mi rutina cuando voy a trabajar de lunes a viernes. Me levanto a cierta hora. Tanto de que pongo cosas en su lugar para que cuando yo me levante solamente cojo lo que quiero coger y todo lo que necesito para llevarme a trabajar está en ese lugar. No tengo que estar buscando para arriba y para abajo. No tengo que preguntarle a mi esposa dónde están las cosas, sino que las tengo exactamente donde quiero tenerlas. Todos tenemos rutina. Yo tengo rutina para los fines de semana, los domingos en la mañana, los domingos en la tarde, el miércoles. Tengo rutinas. Todos tenemos rutinas. El problema con las rutinas es de que nos acostumbramos tanto a ellas que muchas veces no podemos ver lo que se necesita hacer, lo que es necesario. Y cuando hacemos cambios, como que no nos sentimos bien. Dios no quiere que como iglesia, Dios no quiere que como cristianos, sus hijos, nosotros solamente vivamos a través de rutinas y tradiciones. Y eso estaba pasando con estas iglesias. Porque las rutinas y tradiciones, lo que sucede es que no nos deja ver lo que es importante. Estamos solamente centralizados en algo que queremos hacer y no estamos pensando en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el Señor Jesucristo le escribe a estas iglesias para que se dieran cuenta cómo se estaban encontrando y cómo estaban su vida espiritual, como también su pureza doctrinal. Muy importante. En donde estas iglesias estaban firmes. En donde cómo ellos estaban utilizando la palabra de Dios doctrinalmente para tomar decisiones.
Dios quiere que nosotros en estos tiempos también estemos pendientes de cómo nosotros doctrinalmente estamos parados. Estamos parados en la verdad de la palabra de Dios. Estamos parados en las sanas doctrinas de la palabra de Dios. O estamos parados en nuestras tradiciones y rutinas. ¿En dónde? Y Dios ahora, en su palabra, está haciendo una inspección. Está dando un reporte de esta inspección que Él está viendo en estas iglesias. Comienza con Éfeso y termina con la Odisea. Y Dios está haciendo una inspección en la cual Él le deja ver, después de la inspección, le deja ver a estas iglesias, esto es lo que está sucediendo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por inspecciones? Todos hemos pasado por inspecciones. Quizás no en su trabajo, pero ¿saben qué? Cuando el policía lo para a usted y a mí en la carretera, es porque estaba inspeccionando nuestro carro y vio algo fuera del lugar. Quizás no tenemos las inspecciones requeridas o la registración requeridas. Y nos para. ¿Sabes por qué te paré? Muchos de nosotros como que tratamos de jugar a que yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Su inspección está expirada. ¿Cómo el policía sabemos eso? Porque él inspeccionó nuestro automóvil. Algo que nosotros debíamos haber hecho antes de que nos pararan, ¿verdad que sí? Quizás no tenemos una luz en la parte trasera como hablamos este pasado miércoles, ¿verdad que sí? O quizás la licencia o la placa de atrás no deja ver los números completos. Algo está sucediendo, pero el policía nos para porque ya él inspeccionó nuestro automóvil. Algo que nosotros deberíamos haber hecho para que no nos pararan. Y nos deja saber, esto está sucediendo y como resultado hay algunas veces que nos dan la oportunidad de irnos sin una infracción o a veces dependiendo de cómo está el problema nos dan infracciones. Pero hay consecuencias en estas inspecciones. A mí me han inspeccionado desde que entré a las Fuerzas Armadas y sepan que hasta el día de hoy siempre me están inspeccionando en la oficina. ¿Por qué? Porque las inspecciones están diseñadas para ver cómo a la oficina, cómo el trabajo se está haciendo de acuerdo a las instrucciones que ya se nos han dado. Nosotros tenemos a hermanos aquí que se congregan con nosotros, que sirven en las Fuerzas Armadas y siempre están pasando inspecciones, siempre están dando inspecciones. Y las inspecciones son bien sencillas. Abren los libros, abren lo que se necesita hacer y se supone que hagan esto, lo están haciendo, le ponen una marca. Si no lo hacen, le ponen otra marca de que no es satisfecho. Si lo miramos de esa manera, Dios está haciendo inspecciones a las iglesias. Comienza con Éfeso, termina con la Odisea, y estas iglesias son una representación de todas las iglesias en todas las edades, en todo este tiempo en la cual estamos viviendo también nosotros. Y Dios dice algo bien interesante, pero tengo algo en contra de ti, con excepción de Esmirna y Filadelfia. Porque el Señor está pasando lista. Y Él comienza a dejarle saber a las iglesias con sus palabras, de otra manera en la cual dice, ¿cómo tú te estás dejando de influenciar? ¿Estás dejándote influenciar por mí? ¿O te estás dejando influenciar por el mundo? ¿O te estás dejando influenciar por tu propio corazón? ¿O te estás dejando influenciar por Satanás? Cuando Él hace esta inspección, Él le deja saber a las iglesias, en otras palabras, en pregunta, ¿cómo te estás dejando tú influenciar? Cuando dice, pero tengo algo en contra de ti. Y después dice, arrepiéntete.
Porque si no nos estamos dejando influenciar por el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo diariamente, tenemos que arrepentirnos. Si nosotros individualmente o como iglesia no nos estamos dejando llevar por la influencia del Espíritu Santo, la cual Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, que debemos dejarnos de influenciar, tenemos que arrepentirnos. Porque siempre nuestras vidas e iglesias van a ser influenciadas por alguien. Por alguien. Y el Señor comienza con la iglesia de Éfeso. ¿Saben por qué? Porque esta ciudad tenía una gran influencia en el comercio como también en la religión. ¿Se acuerdan que Pablo cuando estaba en Éfeso, la diosa Diana, cómo estas personas, estos gentiles, estaban todos influenciados por una falsa religión? Éfeso tenía una gran influencia en el mundo. Una iglesia que dice la palabra de Dios que comenzó bien, pero poco a poco comenzaron a tener tradiciones, comenzaron a tener rutinas, comenzaron a tener tradiciones en la cual estas las comenzó a desviar poco a poco de lo que Dios tenía para ellos. Mira lo que dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, esto no quiere decir que ellos se olvidaron completamente de nuestro Señor Jesucristo, de ninguna manera, porque seguían reuniéndose, seguían como iglesia, seguían teniendo servicios, seguían diezmando, seguían apoyando, pero de la manera que lo hacían era sistemáticamente, no era por amor, ya era por tradición, ya era por rutina. No tenían esa convicción. Se empezaron a olvidar de lo que era más importante para Dios. Ya no lo hacían. Es por eso que el Señor les dio un aviso a ellos para que se alejaran de su pecado, para que cambiaran su manera de pensar, para que cambiaran su corazón, para que se arrepintieran. En otras palabras, Dios les dice a esta iglesia y a las otras iglesias también, como nosotros individualmente cristianos y a nuestra iglesia en nuestros tiempos, examinémonos, veamos cómo estamos. Saben que muchas veces nosotros como iglesia y como cristianos individualmente examinamos a otras personas, examinamos a otras iglesias, encontramos muchas faltas en otros cristianos u otras iglesias y muy pocas veces encontramos faltas en nosotros porque nos rehusamos a examinarnos. ¿Saben por qué vamos al doctor? Para que el doctor nos examine. Porque nosotros no podemos examinarnos en realidad. Porque llegamos a falsas conclusiones. Y muchas de las conclusiones que llegamos es, yo estoy bien. Yo no necesito cambiar. Esto es para otras personas. Dirán, me alegro que el pastor esté hablando de esto porque aquella hermana y aquel hermano sí lo necesitan. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Nato esta mañana? Cuando vengamos, le pidamos a Dios, Señor, háblame a mí, no a otros. Yo quiero que me hables a mí. Ayúdame a aprender a examinarme yo mismo. ¿Y saben lo que implica esta examinación en que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos? Es una examinación regular, es una examinación diaria. No solamente cuando el pastor lo está diciendo, no solamente cuando tenemos el tiempo de la cena de comunión, no, diariamente. No cuando se nos dice, sino cuando Dios nos pone en el corazón. ¿De qué manera estás viviendo? Examínate. Y el Señor dio una lista. ¿Saben que cuando veamos listas en la palabra de Dios, siempre es bueno escribirla? Porque entonces podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿estoy siguiendo esto que el Señor quiere que siga? ¿Quiere que la siga? Y el Señor nos da lista. Y la podemos ver aquí en Apocalipsis capítulo 2,
versículo 5. Y esta misma lista que el Señor Jesucristo le dio, por supuesto, a través de su siervo Juan, cuando escribió este libro en la isla de Patmos, cuando esta misma lista que le dio a estas iglesias, en Éfeso hasta la Odisea, con excepción de Esmirna y Filadelfia, es la misma lista que nosotros podemos utilizar también en nuestros días. ¿Para qué? Para cambiar. Para mirar cómo estamos. Para ver si estamos parados en sana y pura doctrina de la palabra de Dios. La primera lista, lo primero que el Señor nos dice en esta lista, solamente son 3 cosas, quiero hablar de 3 de ellas. La vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice en la primera parte del versículo: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Dice la palabra de Dios, la primera parte, la primera palabra de esta lista es que recordemos. ¿Recordemos qué? Bueno, recordemos los mandatos del Señor. Es para nosotros, es importante que nosotros recordemos la palabra de Dios. Es por eso que nosotros animamos a nuestros hermanos cuando vienen a que se memoricen versículos, para que aprendan estos versículos, para que vivan estos versículos, para que recuerden los versículos. Porque muchos de estos versículos son los que nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones en tiempos difíciles. Por eso es que animamos a los hermanos a recordar la palabra de Dios. Por eso la leemos a través de los estudios, lo leemos a través de los mensajes. Dirán, pero hay muchas personas que dicen, ya yo leí eso, ya yo no tengo que escuchar. No, no importa cuántas veces se diga la palabra de Dios, siempre hay que escucharla, porque podemos aprender algo nuevo. Nosotros estamos estudiando ahora, no este miércoles, por supuesto, porque tenemos la conferencia, pero el próximo miércoles vamos a terminar con los 10 mandamientos. Dirán, pero pastor, ¿por qué estamos estudiando los 10 mandamientos? No es solamente para saberlos, cuáles son ellos, los 10, pero recordarlos. ¿Qué es lo que dice Dios con estos mandamientos? ¿Qué dice? ¿Qué implica esto que dice no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo? ¿Qué es lo que implica todo esto? Porque muchas veces leemos y nos quedamos ahí, nos estancamos. Dios quiere que nosotros aprendamos a ver qué más dice acerca de esto. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando los mandamientos. Por eso vamos a comenzar en el libro de Mateo capítulo 5, los bienaventurados. Y yo tengo otros estudios que quisiera darle a la iglesia para juntos aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para recordar. Dios dice, recuerda. Recuerda. Recuerda de dónde venimos. Eso es lo que dice recuerda también. Recuerda. Y después dice en coma, por tanto. ¿De dónde has caído? Dios quiere que nosotros aprendamos también a recordar de dónde hemos venido. Todos hemos venido del mismo lugar. Todos estábamos listos a ir al infierno. Todos venimos del mismo lugar, del pecado. De una vida pecaminosa. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Esa era nuestra vida antes de la salvación. Una vida pecaminosa. Una vida que siempre estábamos en pelea y estábamos desafiando a Dios constantemente. Esa era nuestra vida. Todos vinimos de esa vida. No porque uno tenía más dinero, no porque otro era pobre, no porque aquel tenía un trabajo. No, eso no tiene nada que ver. Dios dice, tú viniste de un mismo lugar, de una vida pecaminosa. Recuerda eso. Recuérdalo. Recordemos la condición en la cual nos estábamos antes de la salvación. Como dice en Efesios, no pierdan su puesto en Apocalipsis, pero vayamos a Efesios capítulo 2.
en sus Biblias, capítulo 2, versículo 1. Aquí el Señor nos recuerda a nosotros de dónde nosotros venimos. Y con una intención, y vamos a hablar de esa intención en unos segundos. Pero en Efesios capítulo 2, aquí vemos que el Señor nos dice a nosotros, este era el lugar donde yo te encontré a ti. Tú no me encontraste a mí, dice el Señor, yo te encontré a ti. Y este es el lugar. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor dice, recuerda de dónde viniste. Recuerda dónde estás. Recuerda quién te salvó. Recuerda por qué te salvé. ¿Sabe por qué es importante recordar? Porque muchas veces dejamos que las tradiciones, muchas veces dejamos que nuestros ritos nos hagan olvidar nuestra condición antes de la salvación. Y lo que sucede es que nos olvidamos y muchas veces llegamos a un punto en nuestra vida cristiana en la cual pensamos que ahora somos mejores que otros, en la cual pensamos que lo merecemos todo, en la cual pensamos ahora que somos importantes, que otros tienen que darnos esa atención que nosotros merecemos. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos aquí no es para llamar nuestra atención, es para poner toda la atención en Cristo. Porque Él fue el que nos rescató de una vida pecaminosa. Él fue el que dio su vida por nosotros y pagar por nuestros pecados. Él fue el que nos rescató a nosotros de un infierno eterno. Él fue el que lo hizo todo. Recordemos esto, para que no nos pongamos con un espíritu de orgullo. Y muchas veces nos sentimos orgullosos de las cosas que hemos alcanzado en un ministerio o en nuestra vida cristiana, porque pensamos que estamos creciendo espiritualmente y somos los únicos que estamos creciendo espiritualmente y nadie más. No, todos estamos creciendo a nuestro nivel. No nos pongamos orgullosos porque esta hermana o hermano no está sirviendo de la manera que yo estoy sirviendo, porque a última hora todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Estaba pensando en esta mañana de camino a los servicios. Yo nunca pensé ser pastor. En sí, no era mi deseo ser pastor, pero el Señor me llamó a ser pastor. Y ahora porque el Señor me llamó a ser pastor, ese es mi deseo. Eso es lo que yo quiero hacer. Porque si Él me llamó a mí, no era porque yo soy bueno, no es porque yo soy mejor que nadie, no porque nada, yo no soy nada ni nadie. Él no me llamó por esa razón. Él solamente me llamó porque había una necesidad. A la necesidad. Pero Señor, no estoy preparado, no importa, yo te preparo. Pero Señor, yo no sé, no te preocupes que yo lo proveo todo.
Yo tuve muchas excusas y el Señor las llenó todas. Excusas son vacías. Excusas son vacíos. Y me puse a pensar en esto esta mañana. No era mi deseo, pero ahora es mi deseo, porque fui llamado, no estaba buscando. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a recordar dónde estábamos, recordar a quién servimos. Nunca pensemos, como dice el hermano Nieto, y esto es una frase que él dice muchas veces, nunca pensemos que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. No somos. No somos. Nunca dejemos que el orgullo opaque nuestra visión y nuestras mentes y recordemos siempre quiénes somos nosotros. Si usted no sabe quiénes somos nosotros como iglesia, si usted no sabe quiénes somos nosotros como cristianos, individual, les voy a decir quiénes somos nosotros. Unos pobres pecadores, salvos por la gracia de Dios. Amén. Eso somos, recordemos esto. Dios dice, recuerda, pero también dice en la próxima palabra en su lista, regresemos a Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la segunda palabra en la lista, arrepiéntate. Que se arrepintieran de dejar de hacer la voluntad de Dios. Recordemos que esta iglesia seguía sirviendo sistemáticamente. En otras palabras, venían a los servicios, cantaban, recogían ofrendas, diezmo, predicación aquí y allá y se iban. Y sucesivamente todos los servicios eran mecánicamente. Todo el tiempo. El Señor, en otras palabras, cuando nosotros aprendemos a tener rutinas y tradiciones y otras cosas, nos olvidamos de lo más importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por eso es que nosotros, por ejemplo, como iglesia, tratamos de no hacer lo mismo. Cambiar ciertas cosas, pero lo que cambiamos es de acuerdo a la voluntad de Dios. Añadir ciertas cosas que sabemos que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, si tú sigues lo mismo y lo mismo y lo mismo y piensas que estás bien, examínate tú mismo. Porque vas a ver que no estás bien, te estás engañando. Una vez más, porque vamos al doctor, porque nos vamos a dar falsas, vamos a examinarnos nosotros mismos y nos vamos a dar falsas exámenes. No vamos a concluir lo mismo que un doctor puede ver. ¿Saben quién es nuestro grandioso y poderoso, grandioso Dios, doctor? Nuestro Dios, nuestro Salvador. Por eso Él nos dejó su receta. Su receta. Y cuando Dios dice arrepiéntete, está hablando con la intención de que es arrepentimiento, ¿verdad? Que sí, un cambio de dirección. Si estamos yendo en una dirección, hagamos un giro de 180 grados y vayamos en la otra dirección. Porque la dirección que vamos no es la correcta. ¿Cuántos de nosotros, me da gracia porque estaba repasando y me acordé, la hermana Adriana nos dice, hermano, ¿nos pueden llevar aquí a este lugar? Yo, sí, hermana, por supuesto, de camino la llevamos, la dejamos ahí. Y cuando íbamos de camino, yo me metí por un lugar en el cual había mucho tráfico. Yo dije, yo no voy a estar experimentando qué es lo que está pasando allá. Lo que hice fue de reversa y me fui para el otro lugar, 180 grados. Iba para allá, me fui para acá. Porque sabía que en aquel lado yo no quería saber lo que estaba pasando. Porque lo que estaba pasando había mucho tráfico. Cuando nosotros cambiamos de dirección, cuando Dios nos dice que cambiemos de dirección es porque estamos yendo en el camino incorrecto. Esa es la palabra arrepiéntete. Estás yendo mal. Mira lo que estás haciendo. Cambia tu corazón. Cambia tu manera de pensar. Ve en el otro lugar. Ve para el otro lugar. ¿Saben que esta iglesia en Éfeso fue una iglesia que comenzó con fuego?
Era una iglesia que era una iglesia modelo al principio en aquellos tiempos. Comenzaron a servir de corazón. Pero ¿saben qué? Con el tiempo siguieron sirviendo por tradición y no por convicción. Y es triste cuando la convicción es reemplazada por tradición. No se debería. La convicción siempre tiene que estar ahí. La convicción es algo que Dios nos da a nosotros para que hagamos lo correcto, para que sigamos buscando su voluntad. Cuando nos sentamos mal en el corazón, como quien dice en nuestra conciencia, yo sé que no debía hacer esto mejor, o es porque Dios nos está hablando, nos dice arrepiéntete. Recuerda que el Señor se dirige a la iglesia como también a los miembros, porque los miembros son la iglesia. No es el edificio, no es la propiedad. Nosotros somos la iglesia. Y estos miembros no veían las cosas como Dios las estaba viendo. Y Dios estaba inspeccionando. Y Dios dice, yo te estoy inspeccionando y algo estás haciendo que necesitas arrepentirte. No estás haciendo las cosas bien. Dejaste que la tradición reemplazara la convicción. El arrepentirse es algo que se debe hacer continuamente. No regresará más. Una vez que uno se arrepiente, yo no lo quiero hacer más nada. Seguir por el camino que Dios nos deja que sigamos. ¿Saben lo que pasó con la nación de Israel en los tiempos de los jueces? Cada vez que Israel lloraba a Dios, ay Señor, me arrepiento de la maldad que hemos hecho, y mandaba jueces para liberarlos de sus opresores. Y lo más interesante, y compartí esto con los hermanos durante el Instituto Bíblico este pasado viernes. Lo más importante es de que muchos de los jueces pasaban 20 años, 40 años de paz después que ellos eran liberados, 80 años de paz. Y dice la Biblia que volvían a pecar y caían en sus pecados y eran oprimidos por sus enemigos. ¿Pero por qué? Hay que preguntarse por qué pasaba esto, ¿verdad que sí? Porque pasaban 20 años, 40 años, hasta 80 años con uno de los jueces. ¿Por qué pasaba esto? Bien sencillo. La primera generación que disfrutaba de esa liberación de Dios, de sus enemigos, no le enseñaba a su próxima generación de Dios y sus instrucciones y mandamientos. Seguían las cosas tradicionalmente y la próxima generación no le enseñaba a la otra y la otra no le enseñaba a la otra hasta que llegaba otra generación que hacían lo correcto de acuerdo a sus ojos y su corazón y se alejaban de Dios, pecaban contra Dios y Dios los castigaba. Volvían y lloraban, Dios le mandaba jueces y lo mismo, porque cometían las mismas faltas. No le enseñaban a sus hijos de Dios. Dios dice, arrepiéntete. De lo que estás haciendo mal, arrepiéntete. De lo que no estás haciendo que deberías de hacer, arrepiéntete. Porque cuando uno no se arrepiente, o la iglesia no se arrepiente, o el cristiano individualmente no se arrepiente, va a recibir disciplina. Va a ver lo que en realidad Dios dice con relación a sus promesas. Va a ver que entonces Dios va a tratar con aquella iglesia o cristiano que no quiere hacer la voluntad de Dios. Dios le dice a las iglesias en este siglo, en Éfeso específicamente, de que estamos hablando, y a nosotros individualmente como iglesia, que si nos olvidamos de nuestro primer amor, ¿qué es lo más importante para Dios? Porque muchas veces las iglesias en estos tiempos cambian el primer amor de Dios por la popularidad, como también la cambian para ver quién llena más los asientos, qué iglesia tiene más miembros o más visitantes. Yo no le pregunto a ninguna iglesia, a ningún pastor cuántos tienes en tu congregación. Eso no es mi problema.
A mí me dicen, si me dicen, ok, pero yo no digo cuánto tengo porque eso no, tampoco es problema de nadie. Ven y visítenos. Pero muchos cambian la popularidad, el estado social por la voluntad de Dios. Y no debería ser así. Ese es el primer amor de Dios. ¿Qué es el primer amor de Dios? Que hablemos del evangelio, que llevemos el evangelio a la comunidad, que apoyemos misioneros. Saben que hay muchos misioneros que necesitan finanzas. Están cortos. Hay muchos que se quieren ir hasta con un 50, 40, 20%. Ellos tienen esa convicción. Ellos tienen ese primer amor de Dios en sus corazones. Y qué pena que muchas iglesias se han olvidado de ese amor de Dios. El amor de Dios es el amor por las almas perdidas. ¿Tenemos ese amor o lo hemos perdido? Dios le dice a las iglesias en aquellos tiempos como nuestros tiempos: ¿te has olvidado de tu primer amor? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Como también dice Dios: recuerda de dónde viniste. Arrepiéntete de las cosas que haces o no estás haciendo que es en contra o de mi voluntad. Pero también Dios dice en la lista que también vuelvan a hacer las primeras obras. Mira lo que dice el versículo 5. Regresemos a Apocalipsis 2, versículo 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, que volvieran a hacer la voluntad de Dios, que volvieran a hacer lo que Dios le haya puesto en su corazón a través de las convicciones. Y no es solamente el hecho de formar una iglesia y trabajar, pero como iglesia seguir trabajando como el principio. ¿Saben que muchas iglesias tienen 40, 50 años y se vuelven iglesias tradicionales? Dios dice: no cambies, sigue igual. Todavía hay almas que están yendo al infierno porque no están escuchando el evangelio, ni de tu parte, ni de misioneros que tú puedes ayudar. Todavía hay siervos en el Señor por el mundo sufriendo por causa y no hay quien ore por ellos. Saben que hay muchos cristianos que están sufriendo y siendo maltratados y muchos eliminados en Sudán, en África, hasta en países hispanos. Hay muchos. Saben que en los países musulmanes los cristianos, esto es una pena de muerte para ellos, ser cristiano. Y sin embargo, el Señor dice: hay muchos que están sufriendo porque no tienen la oración de los hermanos, no oran por ellos. Muchos están yendo al infierno porque no están escuchando la palabra de Dios a través de misioneros, porque hay iglesias que no los apoyan. Dios dice: regresa a las primeras obras. ¿Cuáles son estas primeras obras? De ser testigos, apoyándonos unos a nosotros, no criticándonos, no peleando entre iglesias. Yo me acuerdo una vez, un tiempo atrás, el hermano Archie en la otra iglesia, estábamos hablando y me dice, porque él es evangelista, y él escucha, va de iglesia a iglesia y siempre está escuchando estas iglesias peleando unas con otras o que no están de acuerdo unas con otras. Y él me dice: hermano, tú sabes que yo no tengo tiempo para eso. A mí me dicen y yo no quiero escuchar, porque en realidad no quiero. Yo quiero mantenerme enfocado en lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Seguir haciendo esa primera obra que Él me dio, llevando el evangelio, ayudando a iglesias, hermanos a seguir adelante, motivándolos, orando por ellos. Y hermano, tú tienes razón. Muchas veces nos encontramos en un tiempo en el cual es mejor hablar de otros que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos mandó a ser testigos y apoyarnos unos a otros. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, en sus Biblias, versículo 18. Dios nos mandó a seguir siendo testigos y apoyarnos unos a otros, tanto como iglesias como hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién?
por todos los santos. No dijo por algunos santos, por todos los santos. Eso es lo que Dios quiere que regresemos. Dios quiere que regresemos a buenas obras, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque para eso Él nos salvó. Dice en el versículo 10, Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos reunió como iglesia, Dios nos formó como iglesia, Dios nos salvó a nosotros con el propósito de dar buenas obras. Nosotros no podemos dar buenas obras en sí, por nosotros mismos, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Dios. Dios es el que produce buenas obras. La razón por la cual el Señor le avisa a las iglesias de su condición era porque estaban a punto de perder la bendición de Dios. Mira lo que dicen, regresemos a Apocalipsis capítulo 2, estaban a punto. Estaban como quien dice entre un pie en la cáscara de banano y el otro pie en el aire. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 5, donde dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Saben que hay muchas iglesias que no son reconocidas en la comunidad? ¿Saben que hay muchas iglesias que muchas personas ni saben que existen en las comunidades? Pero estas son las iglesias que tienen un grande impacto en la vida de la comunidad y otras personas porque son bendecidas por Dios y apoyadas por Dios porque siguen haciendo la voluntad de Dios. Pero hay otras que son bien reconocidas y sin embargo no son bendecidas. Yo prefiero la bendición que el reconocimiento. Y Dios le dice a la iglesia de Éfeso como a las iglesias en estos tiempos que si no se arrepienten, el Señor va a quitar su candelero de su lugar, en otras palabras, va a quitar la bendición. Nosotros como iglesias y cristianos individualmente debemos de poner nuestra atención a nuestra condición espiritual y de servicio para Dios y volvernos a las primeras obras. Tenemos que recordar la razón por la cual estamos aquí y es para servirle a Dios. No es para hacer una gran cantidad de dinero y ser ricos. No es para tener títulos y no es para tener grandes posesiones. No, estamos aquí para servirle a Dios. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Recordemos nuestra condición en la cual estábamos antes que Cristo nos salvó. Todos estábamos iguales. No importa de cuál nación usted viene, no importa de qué familia usted vino, todos estábamos iguales, viviendo en el pecado, enemigos con Dios. Recordemos esto. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos de la manera que estamos viviendo ahora. ¿Y cómo estamos viviendo ahora, pastor, que nos tenemos que arrepentir? No estamos haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que arrepentirnos de esto, examinarnos, como también debemos de regresar a las buenas obras que empezamos como iglesia, como cristianos individualmente. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios apague la luz y cierre las puertas. Tenemos que regresar a la obediencia, a la convicción, dejar tradiciones, dejar todo esto que nosotros hemos puesto en nuestras vidas individualmente como iglesias. Dejar estas tradiciones, estas rutinas que no tienen propósito. Pero la obediencia a Dios sí tiene propósito y el propósito es de servirle a Dios. Tenemos que alcanzar nuestra comunidad con el mensaje de salvación, no solamente a través de los servicios, pero llevando tratados evangélicos y hablando con otros en la comunidad y con aquellos que nos visitan. Pero también tenemos que apoyar misioneros para que estos puedan alcanzar estas almas perdidas alrededor del mundo. Es nuestro deseo que este año cojamos más misioneros. Estaba diciendo el hermano Ruiz que lo más seguro tenemos que poner otra de esto para poner cartas. Ya, gracias a Dios que hicieron 2 extras. El hermano Ruiz dijo, vamos a hacer más. ¿Por qué? Porque esa es la intención
No porque no queríamos trabajar más tarde, sino que estábamos preparando para recibir más misioneros. Y vamos a poner otra vez una de estas de cartas más en nuestros cuadros. Y lo hicimos con la intención de confiar en Dios, de que a través de su misericordia y su gracia nos dé el privilegio y la oportunidad de seguir apoyando más. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Examinemos nuestros corazones. No nos demos falsas pensamientos de que estamos bien. No nos demos falsos diagnósticos de que, seguimos haciendo lo mismo y no hay problema. Dios quiere que nosotros aprendamos a examinarnos para que nuestro corazón cambie, para hacer lo correcto ante los ojos de Dios, para que así no reemplacemos tradiciones, la convicción con tradiciones, para que no dejemos que otras externas influencias influyan en nuestras vidas, en lo que nosotros debemos y sabemos que tenemos que hacer. Dios dice en el versículo 4, pero tengo contra ti. Si Dios es un Dios personal. Si Dios tuviera que decir algo de nosotros como iglesia y como cristianos individualmente sus hijos, ¿qué diría de nosotros? En sus palabras diría esta frase, pero tengo algo contra ti. ¿Diría algo de nosotros así? Yo creo que sí. Por eso tenemos que buscar más de Dios, arrepentirnos, no dejar nuestro primer amor, sino hacer siempre lo que hemos hecho desde el principio, su voluntad. Amén. Por favor, pónganos de pies para terminar en oración. Gracias, te damos, Padre amado, por la bendición de encontrarnos aquí en tu casa de oraciones y poder aprender, Señor, que tenemos que examinarnos nosotros mismos. Tenemos que entender, Señor, de que no porque pensamos que estamos bien, estamos bien. Ayúdanos a dejarnos llevar Señor, por estas instrucciones que tú nos das, por esta lista que tú nos has dado, por estas inspecciones que tú nos das en tu palabra. Porque solamente las inspecciones nos dejan ver dónde estamos fallando para arreglarnos, no para condenarnos. Ya somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados y solamente por aceptarlo como nuestro Salvador personal, Él nos ha dado salvación y su vida eterna. Pero tenemos que recordar, Señor, que estas inspecciones solamente nos enseñan a nosotros lo que tenemos que cambiar, lo que necesitamos hacer para complacerte a ti. Ayúdanos, Señor, a no reemplazar las no reemplazar las convicciones por tradiciones y ritos, sino que nos mantengamos, Señor, firmes en tu palabra, firmes en tu doctrina, firmes en tus convicciones que nos has dado, firmes en la obra que tú nos has dado para seguir glorificándote a ti con nuestras acciones y nuestros servicios, para que nuestro Señor Jesucristo se vea en nosotros, para que ese primer amor nunca se vaya de aquí, de nuestros corazones. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Con cada ojo cerrado, nadie mirando, rostro inclinado. Recordemos que Dios nos guía y mientras el piano toca suavemente, recordemos que debemos de seguir su liderato. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. Dios nos recuerda a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y como resultado debemos de escuchar al Espíritu Santo cuando nos recuerda, cuando estamos bien, cuando estamos mal, para que nuestra actitud cambie, para que nuestro corazón cambie. El Señor nos da una lista bien sencilla. Recuerda, arrepiéntete, regresa a las primeras obras. Dios quiere que nos mantengamos firmes, que no reemplacemos su voluntad por la nuestra, que no reemplacemos convicciones por tradiciones, que no reemplacemos
sus enseñanzas e instrucciones por la popularidad y no las reemplacemos por lo social. Dios quiere que sigamos siendo influenciados por Él y solamente por Él, porque esa es la única manera que las iglesias pueden funcionar, pueden trabajar, pueden servir, pueden apoyar, pueden orar, pueden sostener misioneros en el campo misionero. Pero tenemos que seguir la lista que Dios nos da. Recordemos de dónde venimos. Todos vinimos del mismo lugar. Todos vinimos del mismo lugar, de una vida pecaminosa. Arrepintámonos cuando estemos mal. Cuando Dios nos dé esa convicción de que necesitamos cambiar, cambiemos. No tratemos de justificar, no tratemos de dar excusas. Las excusas son vacías. Sino cambiar como Dios nos dice en nuestro corazón. Y Dios nos dice, sigan con las buenas obras, esas primeras obras. Orar unos por otros, llevar el evangelio, apoyar a otros para que lleven el evangelio. Las actividades son buenas, las fiestas son buenas, los días familiares son buenos. Pero si todo esto opaca o reemplaza la voluntad de Dios, tenemos que cambiar. Que Dios nos ayude a seguir teniendo actividades, días familiares, pero que todo esto se centralice en la obra que Dios nos ha dado. Que todo se centralice en su voluntad. Que todo se centralice en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a examinarnos para así cambiar y hacer su voluntad. Amén. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que los que vayan a participar en las canciones especiales para el último domingo del mes, los jóvenes, van a tener ensayos hoy a las 5 de la tarde. Así que el hermano Nato, creo que muy pronto le estará dando a las notas y las canciones que van a cantar, el especial. Así que les recuerdo que tenemos servicios hoy a las 6. Hagan planes para estar con nosotros, para seguir aprendiendo la palabra de Dios. El hermano Ruiz va a traer el mensaje esta noche. Y recordemos que el miércoles comenzamos con la conferencia misionera. Por favor, traigan los alimentos al tiempo ya acordado y estén aquí listos y preparados para participar de este precioso servicio que queremos dedicarle a Dios. Una conferencia que anualmente tenemos para su gloria y su honra. Amén. Traigan invitados para que vengan y compartan con nosotros. Esta es nuestra conferencia y queremos que otros también disfruten y participen de nuestra conferencia. Amén. Tanto de la comida espiritual como también de la comida que tendremos físicamente. Gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir al hermano Eduardo Jr., si eres tan amable, y nos puedes despedir con una oración.